el día y todo su afán, confiando todo al Maestro. No hay por qué temer ni desconfiar. El que viste el campo con los lirios y alumbra tierra y astros mil, puede gozo y paz, consuelo darte y llevarte hasta su redil. Ábrele, pues Él hoy te convida de su bendición y amor gozar. Te promete nuevas moradas y de vida eterna disfrutar. Cada día quiere entrar contigo a la puerta, llama al buen pastor a cenar con él y él contigo. A la puerta está tu Salvador. El Señor les bendiga. Buenos días, hermanos y amigos, los que nos conectamos hoy por medio del Face para oír el mensaje de la palabra del Señor. Yo también disfruto del mensaje de la palabra del Señor, ¿por qué no? Vamos a pedirle a un hermano que pide la bendición sobre el mensaje en el día de hoy, antes de comenzar. Bendito Padre Celestial, Dios amado, estamos aquí ante tu presencia, Señor, en tu casa. Bendito Padre Celestial, alabando tu santísimo nombre, Señor amado. Gracias por este día tan hermoso que nos das. Gracias, Señor, por la meditación de tu palabra, y gracias, Señor, por nuestro pastor, Padre Santísimo. Que tú le guíes, tú le ayudes en esta mañana para que todo lo que nos diga, Señor, sea de acuerdo a tu palabra, sus santas escrituras, Señor amado. Bendice y permite que nosotros seamos edificados con tu palabra, Padre Santo. Asimismo, para los que están escuchando por el Facebook, Señor, inquiétales en su corazón para que entiendan y acepten que solo en Cristo hay salvación. En el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias. Amén. Amén, amén. Muchas gracias. Bueno, el tema del mensaje es dulces enseñanzas del Cristo resucitado. Dulces enseñanzas del Cristo resucitado. Esta palabra resucitado, a ver, si en un mes o en un, sí, que no sea el mes de la Semana Mayor o lo que comúnmente llaman la Semana Santa, si una persona fuera de esos meses se pone a predicar de la resurrección de Cristo, piensan, bueno, ¿qué es lo que le estará pasando al pastor o al predicador? Pero sabe que ese es el tema principal que debe tener todo ministro. Predicar que Cristo resucitó. Precisamente porque los inconversos, porque los que no conocen a Cristo como su único y suficiente Salvador, porque no le ponen cuidado. Muchos tienen todavía al Señor colgado en una cruz. Incluso lo cargan en el cuello, amarrado con una cadena, con una pita, con una cabulla, ¿no? Colgando todavía el Cristo crucificado. ¿Por qué? Porque no nos encargamos de predicarles que Cristo resucitó. Y ya van 2 domingos con este tema. La iglesia primitiva, los primeros días de la semana que se reunían, empezaban a predicar, empezaban a propagar, empezaban a divulgar, a publicar que Cristo había resucitado.
Cristo resucitó. Bueno, como habíamos dicho que el tema es dulces enseñanzas del Cristo resucitado. Y el texto lo tenemos en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 1. Tengan la bondad alguno de leerlo en voz alta. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hasta ahí. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Bueno, debo decirle algo que yo no sé si, pero yo estoy enfermo ya hace más de 15 días, bastante enfermo, pero por la misericordia de Dios estoy aquí. Precisamente esta mañana me levanté mal, pésimamente mal, con fiebre, no quería ni pararme, pero bueno, es un compromiso que tengo yo con el Señor. El apóstol Pablo dijo: a mí me es impuesto el predicar la palabra del Señor, y ay de mí si no predicase. Lo mismo pienso yo. Bueno, esto les digo para que sea motivo de oración, para que oren por la persona que se para aquí frente a ustedes el domingo, el primer día de la semana, para predicarles de la palabra. Aquí dice el primer versículo: en el primer tratado, oh Teófilo, te hablé de las cosas que el Señor Jesús hizo y enseñó. Ahora, la pregunta sería: ¿cuál es el primer tratado? Y otra pregunta sería: ¿quién escribió Hechos de los Apóstoles? El primer tratado fue Lucas, el médico. Lucas era médico. El apóstol Pablo le llamaba el médico amado. Parece que Lucas estuvo siempre de asistente con el apóstol Pablo. Sí. Lucas no estuvo presente cuando el Señor Jesucristo vivía, cuando estaba en la tierra. Parece que Lucas se convirtió por la predicación del apóstol Pablo. Entonces aquí dice: en el primer tratado, oh Teófilo, en el primer tratado. ¿Qué significa tratado? El primer escrito, el primer folleto, el primer libro que escribió Lucas. ¿A quién se lo escribió? Dice: oh Teófilo. Esta palabra Teófilo quiere decir, en griego quiere decir amigo de Dios, o el que ama a Dios. Teo, Dios, y filos, amigo, o amistad. Lo mismo que la palabra Filadelfia. Esa es amistad. Bueno, entonces, a ver, ¿quién era Teófilo? No se sabe muy bien de Teófilo, pero supongo que era un amigo que tenía el médico Lucas. Y si no hubiera sido amado por Dios y amante de Dios, entonces Lucas no le hubiera dirigido los tratados a Teófilo. En el primer tratado, oh Teófilo, te hablé cerca de las cosas que Jesús hizo y enseñó. ¿Hasta cuándo? Dice que hasta que fue recibido arriba en gloria. Todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta ese día. Cuando, después que dio mandamiento
el Señor Jesucristo le dio mandamiento a sus apóstoles escogidos. Déjenme decirle por ahí derecho que ya no hay apóstoles. Los apóstoles fueron 12, nada más. Judas cayó de ahí por transgresión y por traidor, y se fue a su propio lugar. Ya sabemos cuál es el propio lugar. Si quieren yo les digo, el infierno. Entonces fue sustituido por el apóstol Pablo más tarde. El apóstol Pablo alcanzó el apostolado. Bueno, que Jesús comenzó a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba. Ahora, Lucas fue uno de los que escribió en orden. Tenga la bondad, hermano William, y darle lectura al primer capítulo. Al capítulo 1, primer versículo. Versículo 1 y 2. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Ahí. Ahora tenga la bondad el libro del Evangelio según San Lucas. Capítulo 1, versículo 1 y 2. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Sigue el otro versículo. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Amén, amén. Ahí se dan cuenta. Quien escribió el libro de Hechos de los Apóstoles fue San Lucas. Y terminó inconcluso. Terminó, ¿sabe dónde? En el capítulo 28, donde Pablo le habían alquilado una casa, porque ya estaba preso en Roma. Ahí ya estaba viviendo en esa casa. Él tenía casa por cárcel, como se diría hoy. ¿Por qué Pablo fue encarcelado? Por el Evangelio, por predicar el Evangelio. Por eso Pablo fue encarcelado. Por eso fue que Pablo fue encarcelado. Y ahí se concluye, pero fue una conclusión, como le digo yo, como efímera, porque para mi concepto, y yo creo que para el concepto de algunos que estudian la Biblia, ¿sabe que se sigue escribiendo el libro del Hechos de los Apóstoles? No en la tierra, pero sí en el cielo. Y ahora, ahí va a estar incluido usted y yo, en ese libro. Porque el Señor dice que hay un libro en el cielo. Y en Apocalipsis 20:11 dice, y fueron abiertos los libros. Y los muertos fueron juzgados según sus obras, conforme a lo que estaban escritos en ese libro. También dice el Señor en Apocalipsis, el que cree en el Señor, el que acepta, el que vence, el que es separado en esta tierra del pecado y acepta a Cristo como su único y suficiente Salvador y tiene el señorío de Cristo en su corazón, dice, no borraré su nombre del libro de la vida. No borraré su nombre del libro de la vida del Cordero. Los que han sido redimidos con la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Ahora, esta es la forma en que los hechos, ya no serían los hechos de los apóstoles, ya serían los hechos de los creyentes. Se sigue escribiendo en el libro que está en el cielo. Por eso de pronto el Señor permitió que el libro de los Hechos de los Apóstoles fuera terminado en una forma así como inconclusa, pudiéramos decirle. Ahí fue que terminó, no se dice el feliz término. Ahora, ese libro
fue escrito, como todos los libros de las Sagradas Escrituras, por inspiración de Dios, por inspiración divina. Bueno, pero después que el Señor resucitó, como dice Hechos de los Apóstoles, precisamente, después que el Señor resucitó, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables. ¿Qué quiere decir pruebas indubitables? Pruebas que no tienen duda, que no tienen la menor duda de que así fue. Él resucitó con muchas pruebas indubitables y se les apareció durante 40 días. ¿A quiénes? A los apóstoles. Por eso es que la Biblia dice que nosotros debemos de perseverar, así como hacía la iglesia primitiva, perseveraba en la doctrina de los apóstoles, porque ellos fueron los pioneros, ¿sí? Claro, guiados por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo de Dios, porque sabemos que el Señor Jesucristo, después que fue ascendido arriba, después que fue recibido arriba y sentado a la diestra de Dios Padre, Él dejó el Espíritu Santo. Antes de irse les dijo: yo no los dejaré huérfanos, les enviaré el Consolador. La palabra es Paracletos en griego. Les enviaré el Consolador, el cual les recordará todas las cosas que yo os he dicho. Nosotros, los que predicamos el Evangelio, las personas que salen a evangelizar, las personas que salen a convidar a la gente, a invitar a la gente para la iglesia, para que sean salvos, como dice la Escritura, cerca de la iglesia primitiva, que Dios añadía cada día las almas que habrían de ser salvas. Entonces, el Espíritu Santo estaba con los apóstoles. ¿Desde cuándo? Bueno, vamos a dar lectura a Lucas, al mismo Evangelio según San Lucas, el primer tratado. El último capítulo de Lucas, el versículo 48 y 49. Después que el Señor resucitó, vamos a ver qué les dijo Él. Dice: y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Amén. Ahí les dio la promesa, que se quedaran hasta que fuesen investidos del poder de lo alto. Mira, ahí fue donde fue, valga la redundancia, ahí fue donde ellos recibieron el bautismo del Espíritu Santo, el cual se encuentra en el capítulo siguiente, en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles. El capítulo siguiente al que estamos estudiando. Él les dijo, en el primer tratado les dijo que no se fuesen de Jerusalén, que no se fueran de Jerusalén, hasta que se haya investido. ¿Sabe qué es investir? Tener una investidura. Mire, ¿sabe quiénes tienen investidura? Desde el presidente, congresistas, senadores, concejales, ellos están investidos de un foro especial. Ellos están investidos de una protección especial, gubernamental, autoritaria. Bueno, pero nosotros, los que hemos recibido al Señor Jesucristo, también somos investidos con el poder del Espíritu Santo. ¿Desde cuándo? Desde que vino el Espíritu Santo sobre la iglesia apostólica de aquel día. Eso lo vamos a ver en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles. Estaban reunidos 120 personas. Entre esas personas, entre las cuales estaba también reunida
María, la madre de nuestro Salvador. También esperando la promesa del Espíritu Santo. Tiene la bondad del versículo 2 del capítulo 2 y 3 de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 2 y 3. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Amén. Gracias. Después de haber padecido, él fue, ya sabemos, el juicio injusto que le hicieron al Señor Jesucristo, lo torturaron, le pusieron la corona de espinas, le dieron latigazos, 40 azotes, le desgarraron la piel de su espalda, le pusieron una cruz cuesta arriba para que la subiese, lo crucificaron, fue muerto y sepultado, y al tercer día resucitó. Después de eso, se les apareció, como les dije anteriormente, a muchas personas. Dice el apóstol Pablo más tarde que se les apareció a 500 personas, incluyendo a sus apóstoles. 500 personas habían creído en Cristo. Entre esas 500 personas estaban sus hermanos adoptivos. Porque la Biblia dice que ni aun sus hermanos creían en él. Incluso una vez fueron a buscarlo para apresarlo porque decían que estaba loco. Los mismos hermanos. Ni aun sus hermanos creían en él. Por eso dice la Sagrada Escritura, los enemigos del hombre son los de su propia casa. Bueno, después de haberle dado mandamientos por el Espíritu Santo, les dijo que no se apartasen de Jerusalén hasta que fuesen investidos con el poder de lo alto. ¿Cuál es el poder de lo alto? El poder del Espíritu Santo. Anteriormente se cantaba en un aposento alto con unánime fervor, 120 esperaban la venida del Señor. Dios manda su gran poder a cada corazón. Con estruendo de los cielos descendió la gran virtud. Todos fueron bautizados con el Santo Espíritu. Este gran poder antiguo es el fiel celeste don, prometido a los creyentes de humilde corazón. Todos fuimos bautizados con el Espíritu Santo el día en que aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, el día que nos entregamos a Él. Se están perdiendo, la persona que no ha aceptado al Señor Jesucristo, se está perdiendo la mayor oportunidad, la mejor oportunidad de su vida. ¿Por qué digo la mejor oportunidad? La mejor oportunidad de salvarse. Porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual puedan ser salvos. En el nombre del Señor Jesucristo. Nombre que es por sobre todo nombre. Se ha venido predicando desde que el Señor Jesucristo fue resucitado. Se ha venido predicando por más de 2000 años. En toda la creación, en todo el globo terrestre. Después, cuando estén en la presencia del Señor, la persona que no ha creído en el Señor, la persona que no ha querido creer en el Señor, la persona que no ha querido aceptar al Señor como su Salvador, no le vaya a decir al Señor después cuando esté, no Señor, yo no supe, nunca oí. Dirá el Señor, sí, apartado de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno. El pecado que no tiene perdón es el no aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador. Bueno, por eso dije que fuimos bautizados. La primera iglesia fue bautizada
con la venida del Espíritu Santo. ¿Cuándo? El día de Pentecostés. Esta palabra Pentecostés quiere decir 50 días después que el Señor resucitó. 50 días después que el Señor resucitó, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por todo creyente que ha aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador. 50 días después de haber resucitado el Señor, llegó el día de Pentecostés. Ahí llegó la promesa del Espíritu Santo, lo que Dios había prometido a los creyentes. Y al decir los creyentes, ¿no es a nosotros también? El Señor Jesucristo una vez dijo, yo tengo otras ovejas, a las cuales debo traer, y habrá un redil y un pastor para ellas. ¿Quiénes son esas ovejas? Nosotros. ¿Cuáles fueron las primeras ovejas? Las primeras ovejas fue los apóstoles y la iglesia primitiva. Entonces, ¿por qué el que no quiere creer en Cristo, el que dice que es ateo? Oiga, a mí se me vino en estos días una idea, y yo se la dije a mis hijos. ¿Sabe una cosa? El diablo, con todos sus espíritus demoníacos, no son ateos. ¿O sí? No son ateos. El diablo, con sus espíritus inmundos, no es ateo, no son ateos. ¿Sabe por qué? El diablo estuvo ministrando porque él era el querubín protector. Él era el querubín. Él estuvo hablando con Dios, él vio la gloria de Dios. Entonces él cree en Dios. ¿Sabe por qué también le digo? Porque el libro de Santiago, la epístola de Santiago dice, ¿tú crees que Dios es uno? Como un signo de interrogación. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. Por eso, o sea, el ateo, ¿de qué se las da? ¿De qué es más diablo que el diablo? El que dice no creer en Dios. Hombre, lo dice por vanagloria, lo dice por presunción, lo dice por creerse el chacho, como dicen en Barranquilla, por creerse el que bota la pelota de jonrón. Pero todo ateo tiene en su corazón la conciencia, tiene en la mente, tiene en su ser de que existe un ser superior a él, a ese ateo. Existe un ser superior. Ahora, si un ateo está en una parte y de pronto está en peligro, viene un terremoto o va manejando un carro y ve que se viene una tractomula encima y que ya lo va a aplastar, no dice, Dios mío, puro cuento, ateo no hay. Ahí son locos. El Salmo 14:1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Dijo el loco, que es el término original. Dijo el loco en su corazón, no hay Dios. Bueno, de todas maneras, ya para terminar, la iglesia apostólica, con 500 asistentes, fue bautizada con el Espíritu de Dios. Nosotros, los que hemos creído en Cristo Jesús, ya fuimos, cuando aceptamos a Cristo, ya fuimos hechos hijos de Dios y por ende bautizados con el Espíritu Santo de Dios. Así es que, repito, el que no quiere ser salvo, el que no acepta a Cristo como su único y suficiente Salvador, está perdiendo la única oportunidad de salvarse en su vida. No hay otro que salve, no hay hombre ni mujer
fuera de Cristo que salve. El único que salva es el Señor Jesucristo. A ver, ¿por qué este mensaje? Porque quise hacer alusión, quise concientizar a las personas, incluyendo a los ministros, de que prediquen que Cristo resucitó. Si no hubiese resucitado, dice 1 Corintios 15, vana sería nuestra fe. Y fuéramos los más miserables en esta tierra, destinados al fuego eterno. Pero hay escapatoria. Amigo que no conoce a Cristo, escápese de las perversidades del mundo. Este mundo lo va a dejar solo. Este mundo, incluso, hasta este mundo mismo lo puede matar y enviar al infierno. Escápese. Acepte a Cristo como su único y suficiente Salvador. Y será bautizado con el Espíritu de Dios, con el Espíritu Santo de Dios, y será hijo de Dios por toda la eternidad. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Nadie. Ni hambre, ni espada, ni peligro, ni tribulación, ni principado, ni potestades, ni nada de lo creado nos podrá apartar del amor de Dios, el cual es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que el Señor les bendiga grandemente. Amén.